Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos amados, gracias a Dios que nos permite reunirnos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que yo creo que nos atañe a todos. Vamos a hablar de heridas de infancia. Pero nuestro enfoque en esta oportunidad es un enfoque bíblico. Es decir, queremos ver qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre estas heridas de infancia. Vamos a desarrollar nuestro tema en 3 puntos. Primero, vamos a comentar sobre unos ejemplos, concretamente personas que en su infancia vivieron cosas que nosotros hoy llamaríamos traumáticas. Luego vamos a tratar de sacar algunos rasgos comunes, algo así como qué podemos aprender de esos ejemplos. Y la tercera parte son las novedades, lo nuevo que nos trae el Nuevo Testamento. Hay mucho por comentar y con la ayuda del Señor y ese Espíritu Santo que hemos pedido, pues esperamos realmente fruto en nuestra vida, como nos decía Juan David. Ejemplos de personas que tuvieron golpes bajos, carencias fuertes, heridas dolorosas en su infancia. Yo les voy a comentar 5. Tenemos en primer lugar a Isaac. Imagínate eso, pues Isaac es un ejemplo, muchas gracias. Isaac es un ejemplo de lo que significa esa herida. Tal vez cuando nosotros leemos ese pasaje de la Biblia en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, pues lo miramos desde el ángulo de Abraham, o lo miramos desde el ángulo de lo que sucedió después. Pero yo te invito a que te pongas por un momento en la situación de Isaac. O sea, imagínate lo que le estaba pasando a Isaac. Es decir, él va con el papá le dice, vamos a ofrecer sacrificio al Señor, van con unos criados. Después Abraham dice, bueno, criados, quédense ustedes aquí, yo sigo con el muchacho. Y van avanzando, el muchacho lleva la leña, nunca se imagina que la leña que está cargando es para ser sacrificado él. Y cuando llegan al momento del sacrificio, pues el papá, yo me lo imagino con una gran agilidad, el papá agarra al hijo y lo amarra. Y lo amarra para degollarlo, su papá. Eso suena bastante duro, eso suena traumático. Es el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo vamos a tomar de José, uno de los hijos de Jacob. Ustedes recuerdan que José era aquel que tenía algunos sueños. Él realmente no se ayudaba mucho para que lo quisieran. Porque les dice a sus hermanos, tuve un sueño. Ah, ¿qué soñaste? Soñé que todos estábamos recogiendo espigas y cuando ya habíamos recogido las espigas de ustedes se doblaban delante de la mía y la mía permanecía erguida. O sea, él no se ayudaba mucho. Los hermanos realmente se llenan de resentimiento contra él. Se llenan de envidia que pasa después a un impulso homicida, es que lo vamos a matar. Logró uno de los hermanos, Rubén me parece, logró que no lo mataran, sino que en cambio lo vendieran. O sea que José, como decimos en Colombia, la sacó barata, porque no lo mataron, pero tuvo que estar en un pozo.
Y allá en ese pozo, pues ya sabes lo que le pasó, que lo sacaron para venderlo. Y luego vinieron otras calamidades, una detrás de otra. Él llega a Egipto y en Egipto, por su talento administrador, se convierte en el hombre de confianza de un hombre de ese lugar. Ese hombre se llamaba Putifar, pero resulta que la esposa de Putifar se obsesiona afectiva y sexualmente con José. O sea, tú imagínate lo que sucede ahí. Y entonces, pues hay un momento en el que esta mujer quiere sacar algo en concreto de él, está obsesionada, enceguecida. José escapa de esa tentación, pero no escapa de las garras de lo que ella quería, en el sentido de que ella lo acusa a él como una persona despechada, entonces se vuelve contra él. Y el pobre José, que parecía que ya le estaba mejorando la vida, pues ahora para la cárcel. O sea, primero casi lo matan, luego lo venden, parece que la suerte mejora, y ahora lo que encontramos es que a la cárcel. Esa situación de uno de los hijos menores de Jacob es una situación traumática. O sea, tú ponte a pensar tener relaciones así con tus hermanos. Lamentablemente son cosas que también suceden en nuestro tiempo. Tercer ejemplo, luego vamos a ver qué sacamos de cada uno de estos ejemplos. Les voy sugiriendo, mientras yo escribo los ejemplos, a los que deseen, les voy sugiriendo que tomen algunos apuntes, sobre todo para las palabras de resumen que vamos a plantear después. Es decir, qué fue lo que sucedió en cada una de estas historias y cómo respondió Dios a esas historias. Nuestro tercer ejemplo es Samuel. ¿Qué sucedió con Samuel? Pues resulta que la mamá de Samuel se llamaba Ana, el papá de Samuel se llamaba Elcaná. Y resulta que, pues Ana estaba profundamente traumatizada, se sentía humillada porque ella era estéril. Finalmente queda embarazada de una manera como milagrosa, podríamos decir, y apenas el niño suspende su lactancia, cuando termina su tiempo de lactancia, pues Ana lo dona. Ella le había prometido a Dios que ese hijo iba a estar consagrado a Dios, a él. ¿Y cuándo terminó la lactancia de Samuel? Pues muy probablemente sobre los 2 o 3 años de edad. Y entonces Samuel es regalado, es donado. Donado además en un ambiente que tampoco era un ambiente sano, sino más bien era un ambiente corrupto. En aquella época, y según la ley de Moisés, los sacerdotes eran casados. El sacerdote que estaba a cargo de ese santuario se llamaba Elí, tenía 2 hijos, Jofní y Finés, que eran unos corruptos, en todo sentido. No se nos habla ahí de abuso de niños en el sentido que nosotros conocemos, pero sí se cuenta cómo estos hijos de Elí, que también eran sacerdotes, porque el sacerdocio era hereditario en aquella época, no por vocación, pues resulta que los hijos de Elí eran unos corruptos, no obedecían la ley de Dios y además se quedaban con parte de las porciones de carne que tenían que haber sido ofrecidas a Dios y además, y esto consta, abusaban de mujeres. Ese fue el ambiente en el que creció el niño Samuel. Entonces tú piensas una persona que fue pues regalada por los papás. Eso no es agradable. Y eso fue lo que vivió Samuel. Cuando uno lee la historia, tal vez no se pone en la situación de estos personajes, pero es lo que les estoy invitando a que hagamos ahora. Tú piensas en Ana y tú dices, oh, gran victoria de Dios con Ana. Está bien, pero ahora ponte en el lugar de Samuel. Samuel
se despierta a la vida, abre sus ojos, ¿y dónde está mi papá y dónde está mi mamá? Aquí lo dejaron, hermano. Aquí lo dejaron y resuelva su vida. Ese es otro niño que tiene una situación traumática. Hablemos de David, del rey David. El rey David era hijo de un hombre de la tribu de Judá, un hombre llamado Jesé. Y resulta que Jesé, pues no consideraba a David prácticamente como hijo. Lo trataba más como un criado. La Biblia nunca nos explica por qué David era así, como tan marginado. Dios le dijo al profeta Samuel que había escogido un rey en la casa de Jesé. Y Samuel fue, como profeta de Dios, fue a la casa de Jesé a ver cuál era el rey. Y entonces Jesé, muy orgulloso, le empieza a presentar: mira, aquí está mi hijo mayor, y aquí está este otro hijo, y aquí está este otro hijo. Y Samuel, aunque al principio se deja impresionar por esos imponentes soldados, eran soldados, se preparaban para la milicia, aunque se deja impresionar, Samuel, el mismo Samuel del que hablé antes, tiene como un presentimiento, una voz de Dios le hace ver: no, las cosas no son así. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. De manera que cuando Jesé termina de presentarle los hijos, Samuel dice: ¿no quedan más hijos? Y solo en ese momento Jesé dice: pues sí. Sí. El que está cuidando las ovejas. El que está cuidando las ovejas. Uno de los oficios más humildes de los que se cuentan en la Sagrada Escritura. El que está cuidando las ovejas. Entonces van a buscar a David, a ver dónde está David. Por allá lo encuentran. Eso fue largo. Ese día la gente almorzó muy tarde, porque Samuel dijo: no vamos a comer mientras no venga él. Pero eso te hace ver lo que era la situación de David. Y la Biblia nos cuenta otras situaciones humillantes. Por ejemplo, pues la escena más conocida de David es la lucha con el gigante Goliat. Pero hay que saber que cuando Goliat estaba retando a todo el pueblo de Israel, unos de los candidatos para luchar contra Goliat eran los otros hijos de Jesé, de los que ya he dicho que se estaban preparando, pues básicamente para ser soldados. Pero era tan imponente, era tan matón, era tan gigante Goliat, que los hijos de Jesé, los otros, no se atrevían a luchar contra Goliat. Y cuando David dice que él sí iba a luchar, se burlan de él y lo desprecian. Es decir, que no es solo que el papá lo excluyera, es que los hermanos no lo querían. ¿De dónde venía esa antipatía, ese fastidio que tenían contra David? La Biblia no nos lo explica. Y esto hace como más dolorosa la situación, pero eso fue lo que vivió realmente David. El quinto ejemplo que les quiero comentar es el de Jesús mismo. La situación de Jesús en su infancia fue absolutamente traumática. Aquello de que no hay lugar donde usted pueda nacer, hermano. O sea, de nuevo aquí les pido que nos pongamos en el lugar de la persona. Yo esto lo imagino y a veces me conmueve y me sacude tanto. Cuando Jesús conversa con sus papás sobre su propio nacimiento, sobre su propia infancia. Naciste en David, naciste en un pesebre. No había un lugar para ti. Ok, no había un lugar para mí.
¿Quién de nosotros, tal vez alguno de nosotros haya pasado por algo semejante en su nacimiento? No había dónde nacer. Hay personas que han nacido en circunstancias absolutamente extremas, eso pasa. Pero no es solo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo alcanza la edad de la razón, pues obviamente ya puede dialogar de una manera más continua, más inteligente con sus papás. Muy probablemente Jesús estaba en Egipto. Ustedes recuerdan que ellos huyeron a Egipto. Como niño inteligente, Jesús pregunta, ¿y por qué estamos en Egipto? Porque te iban a matar. O sea, yo era un niño, me estaban buscando para matarme. Esa fue la infancia de Cristo. Y hay muchas veces que la Escritura nos cuenta eso, que lo iban a matar. Cuando ya era un adulto y fue a predicar allá a Nazaret, hubo un momento en el que le tenían tanto fastidio que dice lo iban a despeñar por uno de los barrancos que rodean la ciudad de Nazaret. Lo iban a despeñar. Pero él abriéndose paso se alejaba, dice la Escritura. Nos damos cuenta entonces que la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron cosas muy duras en su infancia. La verdad es que la Biblia describe la vida humana, pero la describe con la mirada de Dios. De acuerdo con esto, volvamos sobre cada uno de estos ejemplos y preguntémonos qué fue específicamente lo que padeció cada uno, y ahí es donde les agradezco a los que puedan tomar apuntes. Hay dos palabras que voy a destacar en cada uno de estos. En el caso de Isaac, la injusticia y la impotencia. Papá, pero ¿qué estás haciendo conmigo? Cuando lo está amarrando, ¿no?, a la leña para degollarlo, y si es leña es para quemar la víctima. O sea, me va a degollar y me va a quemar. Eso es lo que va a hacer conmigo. Entonces, las heridas que padeció Isaac fueron las heridas de la injusticia y de la impotencia. Las heridas de José, el hijo de Jacob, fueron la traición y el abandono. Las heridas de Samuel, repetimos nuevamente la palabra abandono, y un ambiente tóxico. Esa casa donde creció Samuel era una casa corrupta, porque la gente le decía a Elí, oye, tus hijos son unos degenerados, no están viviendo el sacerdocio, se están robando las ofrendas, no obedecen la ley de Dios y ya se han aprovechado de varias mujeres. Y Elí era impotente frente a los hijos, Elí no corregía a los hijos. Ese fue el ambiente donde creció Samuel, un ambiente tóxico, un lugar completamente contaminado. En el caso de David, podemos utilizar dos palabras. David padeció humillación y padeció descalificación. Descalificación es, no me creen, no me tienen en cuenta, no soy de su grupo, como si yo no fuera de esta familia. Eso fue lo que padeció David. Y en el caso de Jesús, podemos hablar nuevamente de descalificación. Tú no sirves para Mesías, tú no puedes ser el Mesías. Y por supuesto la injusticia. Pero hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que es ver, es darnos cuenta cómo llegan bendiciones a cada una de estas personas. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a Isaac? Es verdad que Isaac tuvo ese rato espantoso, ese momento espantoso, pero también es verdad que Isaac recibe la bendición de Abraham y la promesa de Dios se prolonga a través de Isaac. Además,
Isaac recibió un consuelo muy grande. Cuando muere su mamá, Sara, uno de los momentos de mayor consuelo de Isaac lo halló en su esposa, Rebeca. Es decir, que son historias donde hubo dolor, pero también hubo cosas buenas. Es lo que estoy destacando aquí. En el caso de José, es verdad que él padeció traición y abandono, pero también es verdad que él recibió de Dios autoridad y recibió una corrección. Es muy interesante ver cómo José, el relato está todo en el libro del Génesis, es muy interesante ver cómo José, después de todo ese padecer, cambia su manera de hablar. Toda esa arrogancia, es que no se me ocurre otra palabra, toda esa arrogancia que él tenía se acaba. José ya habla de otra manera. Y el modo como habla José es lleno de ternura. Sobre todo hay que recordar estas palabras que están en la Biblia y que les recomiendo que las busquen hasta que las encuentren. Cuando José se encuentra con sus hermanos, llora de amor. Le hacían falta, los amaba. Y sobre todo es importante estas palabras que dice: que no les pese a ustedes haberme traicionado, haberme vendido. Para un bien me envió Dios delante. Oiga esa expresión, me envió Dios, porque esa expresión es clave para lo que vamos a ver después. La verdad es que José llegó a Egipto porque lo traicionaron y porque lo vendieron sus hermanos. Pero debajo de la traición y de la venta, José tiene la luz suficiente para ver que había un plan. Me envió Dios. Es decir, aunque ustedes estaban pensando mal, aunque sus planes eran perversos, Dios, valiéndose de ustedes, estaba haciendo un bien. Esto es lindísimo. Y esa experiencia de tanto sufrimiento que tiene José, le cambia el lenguaje. Ya él no habla con esa arrogancia de antes, ahora habla con sencillez, con ternura, con cercanía. En el caso de Samuel, es impresionante la pasión que Samuel tiene por la verdad y por la sabiduría. El único profeta en la Biblia del que se dice el elogio que voy a recordar ahora es Samuel. ¿Cuál elogio? Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Ninguna de sus palabras cayó. Es decir, Samuel, que había crecido en un mundo de hipocresía, porque esos sacerdotes eran unos hipócritas. Samuel, que creció en un ambiente de corrupción y en un ambiente tóxico, recibió de Dios la gracia para no repetir lo tóxico que le tocó, sino más bien apegarse, aferrarse a lo que es verdadero, a lo que es sabio, a lo que es firme. Eso fue lo que hizo Samuel. En el caso de David vemos que Dios le dio muchísimas victorias, no solamente sobre Goliat, le dio victorias sobre todos los pueblos que asediaban a Israel. Le dio victoria cuando su propio hijo, llamado Absalón, se rebeló contra él. Le dio victoria cuando los descendientes de la familia del antiguo rey Saúl se volvieron contra él y lo despreciaron. Dios lo llenó de victorias. Y Dios lo llenó de consuelo. La consolación experimentada por David la podemos encontrar así, podríamos decir tangible, perfectamente tangible en los salmos. Hay tanta dulzura en esos salmos, donde David, que no es el autor de todos los salmos, pero ciertamente es la gran inspiración del libro de los Salmos, donde David muestra lo que él ha recibido de Dios. Yo creo que uno de los más elocuentes es ese salmo que todos conocemos,
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. O sea, un hombre al que le falló el papá, al que la mamá no defendió, al que los hermanos despreciaron y descalificaron, un hombre que fue odiado por Saúl, porque es que los problemas de David no acabaron solo cuando él salió de su familia. Él fue odiado por Saúl. Saúl lo buscaba para matarlo. Se trataba de matarlo, era de eso. Y mira cómo se expresa David. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. Imposible no recordar aquí la expresión que muchos siglos después diría Santa Teresa de Jesús. Solo Dios basta. Eso es lo que vive David. Y en el caso de Jesús, lo que experimenta Jesús es la presencia del Padre. En Marcos capítulo 14 les dice a los apóstoles, ustedes me van a abandonar todos, pero el Padre está siempre conmigo. Es la presencia del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Estas son expresiones de Jesús. La presencia del Padre y la unción del Espíritu. Eso es lo que tiene Jesús. Presencia del Padre y unción del Espíritu. Bueno, terminamos ahí esta primera parte. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto unos cuantos ejemplos, ¿cierto? Isaac, José, Samuel, David y Jesús. Hemos visto unos cuantos ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De que la Biblia sabe de sufrimiento, sabe de heridas, sabe de gente que le tocó muy duro, gente que se llenó de dolor desde su propia infancia, que conoció el dolor, la privación, la descalificación, la violencia, la hipocresía, todo eso lo conocieron. La Biblia no es un libro de cuenticos, la Biblia no es un libro de fantasía. Cada uno de nosotros, si sabe leer la Biblia, puede encontrar su propia historia ahí. Como decía hermosamente un escritor francés, es que la Biblia es el libro que me lee. Esa expresión desde que la conocí me fascina. La Biblia es el libro que me lee. Y es importante, de lo que puede cambiarte a ti la vida, es acercarte a la palabra de Dios, por supuesto, en comunión con la iglesia, y encontrar que ahí está tu historia, y que ahí tienes hermanos. Yo he querido recordar estos ejemplos, no solamente por las enseñanzas que nos traen, sino porque es posible que algunos de nosotros conectemos. Es posible que alguno de nosotros diga, oiga, lo que le pasó a David es lo que me pasó a mí. Es que mi papá nunca contó conmigo, como si yo no fuera su hijo. Así de sencillo. Lo que le pasó a Samuel es lo que me pasó a mí. ¿Cuántos niños, por Dios, cuántas niñas han crecido en situaciones como las de Samuel, en ambientes absolutamente tóxicos? ¿Cuántas personas han experimentado en su infancia, han experimentado envidia, han experimentado rechazo? Entonces, yo creo que es importante acercarnos a la Biblia por esto que estamos diciendo. Pero también hay otra razón muy poderosa para acercarnos a la Biblia. Y es porque la Biblia nos cambia la perspectiva. Preparando este tema como Dios me ha ayudado y que sea para su gloria, para mí resultaba inevitable hacerme esta pregunta. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el enfoque bíblico de nuestros modos actuales de ver la infancia y las heridas de infancia? Y lo que yo he concluido es que en nuestro tiempo nosotros le damos muchísima importancia a la parte emocional y a la parte del sentimiento. Y eso pues está bien. Si una persona, por ejemplo, recuerda su infancia y con solo recordarla se le quiebra la voz, derrama unas lágrimas, eso hay que tomarlo en serio. Eso está diciendo algo grave. No le estoy quitando importancia a las emociones y a los sentimientos. Pero es que me permito recordarles, amigos amados, me permito recordarles que las emociones también son trampas.
Es decir, cuidado con hacer de la emoción el piloto de tu vida. Escribe eso que te conviene. Cuidado con hacer de la emoción el piloto de tu vida. Las emociones, los sentimientos tienen un lugar que es muy importante en la vida humana. Sí, las emociones son importantes, pero te voy a dar 3 ejemplos para que veas lo que le puede suceder a una persona que pone a la emoción como la capitana, como el piloto de su vida. La emoción no puede ser el piloto. La emoción no es el piloto de la vida. Primer ejemplo, todos tienen que ver, por supuesto, pues con el amor. Primer ejemplo, imagínate aquella persona que pone toda la realización de su vida, toda la esperanza de su futuro, todo lo que le pide a la existencia es solamente que llegue esa pareja. Esa pareja en la que está soñando ya la tiene aquí descrita, y como el tiempo en el que vivimos es el tiempo del visualízalo y lo tendrás. Entonces hay gente que se concentra en el amor de su vida y entonces apuesta toda su vida a que va a llegar ese hombre o esa mujer, y ese hombre o esa mujer, y cuando llegue esa mujer, cuando llegue ese hombre, entonces seré perfectamente feliz y entonces estaré totalmente pleno y etcétera. Esa es una trampa. Esa es una trampa, porque es posible que esa persona no llegue. Y si esa persona no llega, entonces ¿qué? ¿Se perdió tu vida? ¿Entonces no hiciste nada? ¿Apostaste todo a una sola carta? ¿Te vas a quedar con la mentalidad tipo nueva era o lo que sea de visualízalo y lo tendrás? ¿Le vas a creer a ese lenguaje? Yo no le creo. Yo no le creo. Ese pensamiento es pensamiento de la magia. Ese no es el pensamiento de la fe. Porque es que la fe funciona, y no hay ninguna mejor síntesis que el Padre Nuestro. La fe funciona desde la perspectiva de hágase tu voluntad. Entonces mi voluntad puede ser encontrarme con esa persona fantástica, que si yo llego a tener ese hombre, que si yo llego a tener esa mujer, entonces todo será feliz para mí. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Eso es magia. No le apuestes tu vida a la magia. Es posible que sí, pero ahí viene la segunda parte del engaño. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre considera que todo lo que le puede pasar mejor en la vida es encontrar, y ya le tiene el nombre y tal vez ya conoció a esa persona? Entonces, esa persona, vamos a llamarla aquí, por ejemplo, Susana. Entonces, Susana, si tan solo Susana llegara a mi vida, y resulta que hay alguien que él conoce, y es una persona que se llama Susana, y tiene todas las características, pero todas. Y fíjate que estas aplicaciones para encontrar pareja, de las cuales no voy a mencionar ninguna aquí porque no les vamos a hacer propaganda, no digo que eso esté mal necesariamente, pero todas esas aplicaciones supuestamente son para que tú encuentres pues tu Susana perfectísima. Entonces la persona entra a su aplicación por allá a las 11:30 de la noche, está buscando su Susana y encuentra un perfil y dice, esa es. Y entonces entra en contacto con la tal Susana y habla con Susana y tienen una cita maravillosa y dice, sí, no me equivoqué, definitivamente Susana es. Es que no puede haber otra Susana es. Empieza a componerle poemas a Susana, le manda flores a Susana, bueno, súper enamorado. No es que esté mal enamorarse si seguimos el camino del Señor, si tal es nuestra vocación, no es que esté mal enamorarse, pero hay un problema. Ese hombre no se da cuenta de la carga de responsabilidad que está poniendo encima de Susana. Y es posible que la misma Susana, aturdida, abrumada y embriagada por todos los regalos y detalles de este caballero, ella tampoco se da cuenta de la carga que le están poniendo en los hombros. ¿Y a qué me refiero? Que si este hombre, vamos a llamarlo por ejemplo Rigoberto, un nombre muy común, si este Rigoberto considera que Susana es su salvación, supongamos que se enamoran, es más, se casan,
O sea, tú imagínate la emoción de ese hombre. Susana, tengo a Susana en mi casa, Susana. O sea, ¿no te das cuenta de la carga que le estás poniendo a ella? O sea, tú le estás pidiendo a ella que sea perfecta. El día que Susana se enferme, el día que Susana se engorde, el día que Susana se arrugue, el día que a Susana se le dañe el juicio o se le dañe el genio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando a Susana le dé Alzheimer? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar si ella tiene una enfermedad autoinmune? ¿Qué va a pasar con tu amor por Susana? ¿Qué va a pasar cuando Susana de repente te haga cara de que está aburrida? Porque para ti, Rigoberto, es absolutamente fascinante y tú puedes ver horas y horas a Susana hasta desteñirla con tus ojos. Pero a Susana no le encanta tanto que la mires y la mires y la admires y la mires y la admires. Susana tiene otra idea de lo que es pasar un tiempo agradable y divertido. Y Susana no está feliz únicamente con que tú la mires y le digas cosas bonitas. Sí, ya sé que soy una mujer maravillosa, pero yo quiero otras cosas también. Entonces, poner la emoción delante es empezar a crear un ídolo. Y no se te olvide que el corazón humano herido por el pecado original es una fábrica de ídolos. Eso ya lo dijimos en otra predicación hace mucho tiempo. Creo que conviene escribirlo. El corazón humano herido por el pecado original es una fábrica de ídolos. Y nosotros no vemos a las personas como las personas son. No las vemos así. Nosotros vemos a las personas muchas veces a través de los lentes de nuestras emociones. Entonces Rigoberto, que está así súper enamorado de Susana, solamente le ve las cosas simpáticas, todo lo de ella es bellísimo. Como decía un amigo mío, y es que ella tiene una forma de estornudar. Entonces, le estás poniendo una carga de perfección que no va a funcionar. La mejor manera de enamorarse de un hombre o de una mujer es no idolatrar. Porque cuando tú empiezas a idolatrar ya preparaste la decepción. Y la decepción va a ser dolorosa para ti y va a ser una carga insoluble para esa persona. Entonces hay que tener cuidado con la emoción. Segundo ejemplo de por qué uno nunca debe poner la emoción como piloto de la vida. Uno de los temas que más me han pedido para predicación es el tema del perdón. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene muchas heridas, no solo heridas de infancia, en los matrimonios hay muchas heridas y la gente tiene aquí tiene el recuerdo. Lo que él me dijo el 3 de marzo de 1944, nunca lo olvidaré, nunca. Entonces la gente tiene aquí ese recuerdo y la gente cree que perdonar es cambiar la emoción. Grave error. La gente cree que perdonar es empezar a sentir cosas bonitas. Y muchas parejas, cuando intentan reconciliarse, más o menos lo que intentan es, mira, acuérdate que tú y yo pasamos unos tiempos fantásticos, tú y yo nos queríamos muchísimo. Tratemos de olvidar esto y que todo vuelva a ser como antes. Para mí, frase que me enerve, que ya de hecho me ha producido una herida de la cual necesito sanarme, es eso de que todo vuelva a ser como antes. La vida nunca funciona así. Y la Biblia nos enseña que la vida nunca funciona así. Y parte de la sanación de las heridas de infancia es entender que las cosas no van a ser como antes y que en ningún caso uno puede volver al pasado. Entonces, ¿por qué muchas parejas no logran perdonarse? Porque la persona entiende esto. Entonces, una esposa bien herida, pero bien herida. Y esa mujer así súper herida, mira al esposo y dice, bueno, voy a tratar de perdonar a este sujeto, llamémoslo. A tratar de perdonar a este sujeto. ¿Y qué entiende ella por perdonar a ese sujeto? Sentir. ¿Y qué es sentir? Que yo sienta como cosas bonitas, que yo sienta como que es agradable estar con él, que yo me sienta a gusto, que yo vuelva a sentir como mariposas, no murciélagos, sino mariposas en el estómago.
Eso no funciona. El camino del perdón, lo más difícil para mí como sacerdote, que he tenido que tratar este tema muchas veces, y cosas parecidas les he oído a psicólogos. Ustedes saben que yo estoy rodeado de psicólogos por todas partes. Es esa falsa idea de que perdonar es cambiar el sentimiento. En el proceso del perdón, que ese no es el objetivo principal de esta predicación, pero hay que mencionarlo, el perdón es un proceso. Y en el proceso del perdón, lo último que se sana es la emoción, es lo último. Si tú pretendes que la emoción vaya de primera y que vaya de primero el sentimiento, y ese es el piloto de tu perdón, jamás vas a perdonar. Estarás dando vueltas en el mismo círculo hasta marearte, trastornarte y desesperarte. Entonces la emoción no puede ser el piloto. Uno no puede depender de la emoción cuando va a evangelizar. Es mi tercer y último ejemplo en esto de por qué las emociones son engañosas. ¿Qué es lo que detiene sobre todo a muchos jóvenes? Mis amados jóvenes, que no me creen que yo los quiera, pero yo los quiero. Mis amados jóvenes, ¿qué es lo que detiene el sentimiento? Es que me siento ridículo, es que me siento raro, es que siento que me rechazan, es que me siento distinto, es que siento que soy el raro. Y por eso no evangelizan. Uno no puede evangelizar basado en el sentimiento. Uno no puede orar basado en el sentimiento, porque si tú vas a orar basado en el sentimiento, entonces a ver cuándo me nace orar. Pues te nace cada eclipse de sol, que son escasos. Entonces no, uno no puede hacer depender la oración de la emoción. Uno no puede hacer depender la evangelización de la emoción. Uno no puede hacer depender el perdón de la emoción. Uno no puede hacer depender las decisiones de la vida de la emoción. Esta semana me encontré con un artículo de algo que está pasando en muchos lugares, y es gente que está renunciando a sus trabajos, especialmente gente muy joven, estos que llaman millennials y generación Z, están renunciando a sus trabajos porque básicamente no me sentí valorado. Algunos hablan de generación de cristal. Bueno, son expresiones que hay que saber entender y por favor tampoco estigmaticemos a la gente de tal edad a tal edad. Pero lo cierto es que muchas personas están tomando pésimas decisiones con eso. Es que yo no sé, yo veo a mi jefe de la manera como me ve mi jefe y siempre, no sé, hay un ambiente ahí como tenso. Entonces no tenemos capacidad de soportar nada, porque me siento mal. Pero ¿cuántas veces a través de sentirse uno mal vienen los mejores crecimientos en la vida? ¿Ustedes creen, por ejemplo, en el caso mío, que no soy gran ejemplo tampoco, ni de esto ni de muchas cosas, pero en mi proceso de formación en la orden dominicana, pues ahí sucedió de todo. Y yo tuve formadores que no me creían nada. Yo cumplí hace poquito 32 años de sacerdocio. Y yo me acuerdo, uno de los padres que en ese tiempo era mayor, después nos desquitamos porque yo presidí las exequias de él. Pero este padrecito era de los que decía, usted está con esos fervorines porque está recién ordenado. No me creía nada. Y creo que cuando se murió menos me creía. Pero ustedes vieran lo que se siente echarle el agua bendita. Hermanos, la Biblia nos enseña, la emoción no puede ser el piloto de mi vida. La emoción es importante. Y la Biblia nos habla de emociones, de todas, de tristeza, de amor, de gozo, de placer, de miedo, de ira. Pero la emoción no puede ser el timón. Si ustedes van a hacer depender su matrimonio de la emoción, mire, ya está seguro el divorcio. Está absolutamente seguro. La relación tiene que tener un piso mucho más fuerte. Y eso nos lo muestra la Biblia. Por eso palabras como amor o como sanación, cuando nos acercamos a la Biblia, son palabras impresionantes. Son palabras de un contenido
realmente nutritivo. Hablemos entonces de rasgos comunes. Rasgos comunes. ¿Qué encontramos en estas historias? Yo he sacado 5 rasgos comunes que me parecen de tanta luz. O sea, yo estoy tan agradecido con esta oportunidad que me ha dado Familia Espiritual de predicar hoy aquí. Miren, primero, en todas estas historias hay una cosa que se llama conciencia del barro humano, que básicamente consiste en no esperar demasiado de nadie, de nadie. No es solamente de los papás. No esperes demasiado de nadie, ni de tus maestros, ni del gobierno, ni del rey, ni del sacerdote. No esperes demasiado de nadie. Y el gran maestro de esto es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice ahí que Jesús no se fiaba de nadie porque los conocía a todos. Eso suena absolutamente en contravía al lenguaje que encontramos hoy. Porque el lenguaje de hoy, ustedes saben lo que siempre nos dicen: cree en ti, cree en ti. Es importante que creas en ti. Entonces la gente hace terapias y se mira al espejo y dice: yo creo en ti. Luego les da risa nerviosa, pero lo dicen: yo creo en ti. Esa no es la Biblia. La Biblia pasa por la decepción, pero es una decepción serena y sin amargura y abierta al actuar de Dios. Escriba eso, por favor. Yo espero que los que no están escribiendo tengan una memoria portentosa, porque yo mismo tuve que traer muchas cosas escritas, no quería que se me quedara nada. Escribe eso. Es decepcionarse serenamente, sin amargura y con una apertura al actuar de Dios. Ese es el secreto. El secreto es ese. Y aprender a decepcionarse sin amargura, serenamente y abiertos al actuar de Dios, esa es la clave para iniciar un proceso de sanación según la Biblia. Y por eso la Biblia es tan descarnada para mostrarnos los defectos de todo el mundo. Pedro, que negó 3 veces a Cristo; Pablo, que fue furioso perseguidor; David, que fue un adúltero; el mal genio de Samuel o del profeta Eliseo. Eliseo era un tipo de un mal genio, no sabemos realmente qué era lo que comía, pero el tipo era de un mal genio terrible. Era imposible tratar con él. Entonces la Biblia no nos esconde los defectos. La Biblia una y otra vez nos está enviando el mensaje clave de que el ser humano está hecho de barro. No esperes demasiado, ni de Susana, ni de Rigoberta. Entonces, ¿cómo tiene que casarse la gente? La gente tiene que casarse, si esa es su vocación, la gente tiene que casarse diciendo: desea casarse, señor Rigoberto, desea casarse con Susana. Lo más conveniente, creo. Bueno, también puede decir otras palabras, pero la idea usted me la entiende. Yo exagero un poquito aquí para que se entienda. Segundo, primero entonces, certeza del barro. Segundo, certeza del plan de Dios. Es decir, esa frase también la escuchamos, pero hay que introducir la providencia de Dios en la frase. Cuando uno dice todo sucede por algo, ese todo sucede por algo no es una ley del universo, no es un karma. Hay gente que le habla al universo. Me encontré un meme buenísimo que dice: la diferencia entre tú y yo es que tú le hablas a la creación y yo le hablo al creador. Uy, bien dicho. Entonces ahora hay una cantidad de memes que dicen universo, le hablan al universo. Bobada tan grande. Uno le tiene que hablar es a Dios. Entonces nosotros tenemos certeza de que hay un plan, hay algo. Por eso hay un motete que dice: tú tienes algo bueno para mí. Tú tienes algo bueno para mí. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú vas a sacar de esto? Y esa es la certeza. ¿Por qué yo tuve el papá que tuve? ¿Por qué me faltó lo que me faltó? ¿Por qué mi mamá me regaló a los 3 años de edad
se pregunta Samuel, el profeta. ¿Por qué mi mamá me regaló a los 3 años de edad a que yo quedara en casa de unos sacerdotes corruptos? Que tuviera que ver, o sea, ustedes imagínense la cantidad de cosas que Samuel tuvo que ver siendo un niño. Tenía así la edad tuya, Samuel. Y le tocó ver cosas terribles. Él tiene un plan. Y mi trabajo no es hurgar en la miseria de los que me fallaron, sino reconocer la misericordia del que no falla. Escribe eso también. Mi trabajo, repito la frase, mi trabajo no es hurgar en la miseria de los que me fallaron. Que puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mi mejor amigo, puede ser la novia, la Susanita, a la que yo le aposté todo. Mi trabajo no es hurgar en la miseria del que me falló, sino reconocer, penetrar, estudiar, valorar la misericordia del que nunca me va a fallar. Ese es el estilo bíblico. Esto vale para los papás, pero esto vale también de los papás hacia los hijos, porque los papás también pasan unas decepciones terribles con los hijos, terribles con los hijos, y a veces miran a los hijos y dicen, yo de verdad sí paría a este o me lo cambiaron. Tercero, para que usted vea la sabiduría bíblica impresionante, la palabra de Dios es impresionante. Tercera convicción o rasgo común. Hay que convertir la descalificación en descentramiento. Eso es de una sabiduría que Dios me ayude. Ayúdame, Señor, para expresarme. Repito la frase. Hay que convertir la descalificación en descentramiento. Descalificación es lo que me hace la gente. Descentramiento es lo que puedo hacer yo. Vamos a hablar de qué significan esas dos palabras. Descalificación fue lo que le pasó a David. A David el papá no lo quería. Nunca sabremos por qué no lo quería el papá. Cuando lo hicieron rey, entonces llegó allá, bueno, mijo, bien, ¿no? Acuérdese que usted tiene papá, ¿no? A David nadie lo quería. Eso es descalificación. Descentramiento, ¿qué es? Descentramiento es que el centro de mi vida no soy yo. Y esta es la gran terapia de la Biblia, que está escrita en Deuteronomio capítulo 6. Y la repite Jesús con otras palabras. Por aquí tengo la cita, Mateo 10, 37. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, leemos esto. Amarás al Señor tu Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, que tu centro no eres tú. Tu centro no eres tú. Convierte la descalificación en descentramiento. Entonces, ¿es verdad que mi papá no cree en mí? ¿O es verdad que mi hijo no valora lo que yo hago? ¿O es verdad que mi esposa no me quiere como yo quisiera ser querido? ¿Es verdad que mis hermanos me rechazan? Eso es descalificación. Pero el descentramiento, ¿qué es? Es que el centro tampoco soy yo. Es que mi centro no soy yo, y por lo tanto, los disparos que le hacen a mi ego no me destruyen. La persona que está descentrada es indestructible. Yo le digo esto aquí, se lo digo en nombre de la Biblia, antes de que usted tenga que buscarlo en un maestro de budismo zen. Porque es que es en serio, la gente está aprendiendo estas cosas en el budismo. Y cuando por allá un lama, un maestro zen, así calvito, que en eso sí algo he avanzado, cuando por allá el maestro budista les dice, el secreto del yo es que no existe. Lo dijo. ¿Lo copiaste? Yo nunca le copiaba al padre Nelson, pero ¿esto qué dijo? Sí lo estoy copiando. No esperes a que te lo diga un maestro zen. Te lo estoy diciendo yo en nombre de la Biblia. El primer descentramiento no es la anulación del ego, no es la anulación del yo.
El primer descentramiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, si mi centro está en Dios, se cumple lo que dijo la santa, segunda vez que la citamos. Fíjese que yo no estoy citando a Santa Catalina, ya llegará el momento. Pero fíjense lo que dijo Santa Teresa: vivo sin vivir en mí. ¿Le ha puesto cuidado a esa frase? Y tan alta dicha espero que muero porque no muero, dice Santa Teresa. Pero considere esa frase de Santa Teresa. Ella está descentrada porque ella está cristocentrada, porque ella está teocentrada. El centro de ella no es ni su familia, ni sus hermanas, ni el sacerdote. El centro de su vida es el Señor. Entonces hay que transformar la descalificación en descentramiento. Es que mi centro está en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tomemos la frase de Santa Teresa, que es majestuosa esa frase: vivo sin vivir en mí. Entonces yo utilizo el escudo de este querido colegio que nos acoge, el Colegio Jordán de Sajonia, que no tiene cupos en este momento. Entonces yo tomo el escudo del colegio para hacerles este ejemplo. Mi vida no está aquí, sino que está acá. Supongamos que yo la puse acá, por dar un ejemplo. Si mi vida está aquí y me disparan acá, no me acaban, porque mi vida está aquí. Solo que uno tampoco tiene que darle la vida al Jordán de Sajonia. Uno le da la vida a Cristo. Uno ama al Señor con todo el corazón. Entonces el que te dispara para matarte, pierde su tiempo. El que dispara para matarte, el que te insulta, pierde su tiempo. Esa serenidad de los mártires no es que tenían una resiliencia impresionante, que sí la tenían, pero no es que tuvieran una resiliencia impresionante, no es que aprendieron a respirar profundo, poner la columna recta, poner la mente en blanco, hacer desaparecer el yo. No. La vida de los mártires, amados hermanos, consiste en la frase que dijo Santa Teresa, aunque ella no murió mártir: es que vivo sin vivir en mí. Entonces, convertir la descalificación en descentramiento. Cuarto, convertir el descentramiento en confianza en Dios. Es que mi vida está en una caja fuerte, que es más fuerte que yo, está en el corazón de Dios. Si mi vida está en el corazón de Dios, mi vida está fuerte, está bien resguardada. Por eso también hay otro motete que dice: sé en quien he puesto mi fe. Esa frase es de San Pablo. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que le he de confiar. ¿Tú te das cuenta? Él no tenía su vida en él. Entonces, cuando la gente ataca a Pablo y se va contra Pablo, Pablo es un miserable, no sé qué. El primero que dijo que Pablo es un miserable fue el mismo Pablo. Porque Pablo dice en 1 Timoteo: Dios ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, tú no le podías decir nada a Pablo que él no se hubiera dicho primero. Él no tenía su vida en él. Y él tenía su confianza en Dios. Yo sé en quién he puesto mi fe. Y ahí están seguras las cosas. Y por eso Jesús también nos dijo: no atesoren en la tierra, atesoren en el cielo. Último punto para cerrar esto de los rasgos comunes. Mis hermanos queridos, hay un refrán que a mí me dijeron una vez que era un refrán árabe, pero tiene equivalente en muchos textos de la Biblia. Un refrán árabe que se puede traducir de esta manera, y ustedes al principio se preguntarán: ¿eso qué tiene que ver con el tema? Cuando tu hijo crezca, será como tu hermano. Una frase un poco rara. Cuando tu hijo crezca, será como tu hermano. Esa frase tiene mucha sabiduría. Porque yo les digo una cosa: mientras uno es hijo, y esta es frase del gran filósofo Aristóteles decía: nunca juzgará un padre a un hijo con tanta dureza como los hijos juzgan a los padres. ¿Por qué los hijos solemos ser tan duros al juzgar a nuestros padres? ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos al padre desde el debería.
Es que mi papá debería y mi mamá debería. Es decir, la primera palabra que se le ocurre al hijo cuando piensa en el papá es el debería. Lo que mi papá debía haber hecho, lo que mi papá no hizo, pero tenía que haber hecho. Y yo conocí casos muy cercanos de hombres que llegaron a la ancianidad y ya con el papá muerto y todavía seguían hablando así. Es que mi papá tenía que, es que mi papá debía. Entonces, mientras tú estés mirando a tu papá únicamente como aquel ser del que vas a extraer dinero, tiempo, cariño, principios, ejemplo, mientras tú estés mirando hacia el papá desde el debería o a tu mamá desde el debería, nunca te podrás reconciliar con ellos. ¿Qué pasa cuando tú creces y empiezas a ser hermano de tu papá o hermano de tu mamá? ¿Qué significa ese proverbio? ¿Qué significa empezar a ser hermano del papá o de la mamá? Significa empezar a ver que es otro ser humano. Otro ser humano que tuvo batallas horribles, que tuvo problemas graves, que tuvo grandes frustraciones, que tuvo su carga de pecados. Y cuando tú empiezas a mirar a tu papá de esa manera, cuando tú empiezas a mirar a tu mamá de esa manera, empiezas a quitar los lentes del debería. Y cuando tú quitas los lentes del debería, lo que tienes delante es otro ser humano. Y ese otro ser humano es al que este proverbio llama un hermano. Es otro ser humano. Es otro ser humano que igual tuvo frustraciones, caídas, problemas. Yo les digo una cosa y lo digo con cierta vergüenza, porque no es bonito lo que voy a decir. Mi mamá va a cumplir 14 años de muerta este año. Ella murió el 7 de julio del año 2010. Va a cumplir 14 de fallecida. Y como le he dicho en privado a varias personas, sobre todo de familia espiritual, hay cosas de mi mamá que yo solo estoy descubriendo ahora. No se me llegan como unas luces, que no es ninguna genialidad, sino simplemente, como dicen en República Dominicana, como que al fin me cayó la moneda. Hay como unas claridades que yo digo, oiga, esto debió ser muy duro para mi mamá. En concreto, una vez, recuerdo, una vez hablando con nuestra Catarina aquí en Familia Espiritual, yo le comentaba algunas cosas de mi mamá y hablando con ella, yo caía en cuenta, oiga, esto tuvo que haber sido durísimo para mi mamá. O sea, a mi mamá no le tocó nada fácil. O sea, ser mamá de Fray Nelson no era fácil. Y ella tuvo que sufrir mucho. Ella no la tuvo fácil. En el momento en el que tú empiezas a decir esas palabras, tú te quitas los lentes del debería. Y cuando tú te quitas los lentes del debería, tú ves a una mujer que hizo lo que podía hacer. Sobre todo Dios me ha mostrado una cantidad de frustraciones que mi mamá vivió en silencio, con generosidad. Yo no sé por qué he llegado a entender eso tan tarde, pero gracias a Dios lo he llegado a entender. Eso libera, porque yo ya no veo a mis papás, mi papá murió hace unos 3 años y tanto, yo ya no veo a mis papás, ni a mi papá ni a mi mamá, yo los veo desde el lente del debería. Para mí son como hermanitos míos, es decir, son otros seres humanos que también hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Esa frase así también te sirve, ponla entre comillas, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Esos son mis papás, hicieron lo que pudieron y muchas veces no podían hacer más y otras veces les ganó el pecado porque también eran pecadores. Pasemos a la última parte. Había gente que decía que esto iba a acabar con el desayuno. No. Terminemos con la parte del Nuevo Testamento. ¿Qué novedades trae el Nuevo Testamento en esto de la sanación? Primero, que hay un amor que le pone orden a los amores. Que en el fondo es repetir lo de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y siguientes. Pero te repito la frase. Hay un amor que le pone orden a los amores. Y mientras tú no recibas ese amor que le pone orden a los amores, como dicen hoy los muchachos, poseemos problemas. Porque cuando tú no tienes, en primer lugar, el amor que le pone orden a los amores se desordenan. Y los amores desordenados son la causa de la mayor parte de nuestras desgracias, los errores que cometemos, los tumbos que vamos dando por la vida.
Y ese amor que le pone orden a los amores, por supuesto que es Dios, pero es que hay uno que es imagen del Dios invisible y se llama Jesucristo. Él es imagen del Dios invisible. Y aquí tengo que citarte ahora sí Mateo 10:37. Mira esta frase de Cristo que al principio parece una locura y luego es la cosa más sabia del mundo. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pero lo mismo dice Cristo de otros, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, el que ame a su esposo o a su esposa más que a mí. O sea, ¿Cristo qué está diciendo con eso? ¿Que no amemos a los hijos o a los padres o a los esposos? ¡Claro que no! Lo que está diciendo Cristo es, quiero ser el que le pone orden a tus amores. Porque mientras tú vivas obsesionado, vivas obsesionada con que me llegue mi Rigoberto, me llegue mi Susana, si tan solo me llegara mi Susana, con que me llegara mi Susana. Y ahí quedó. Se te fue la vida en nada. Hay un amor que le pone orden a los amores. Segundo, esto es precioso, el único y verdadero Padre es el del cielo. Esa frase es liberadora. Los papás de esta tierra, ¿cómo fue la frase? Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. ¿Cómo es la frase? Repitámosla. Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Pero el Padre mío es el Padre del cielo. Entonces los papás de esta tierra son aproximaciones, a veces bastante rústicas, bastante imperfectas, bocetos inmaduros, tristes reproducciones, gráficas incompletas, malas copias, bueno, no sé qué más decir. ¿De qué? Del Padre. Entonces, cuanto más pronto te encuentres con el Padre, más pronto descubres que tu papá de esta tierra, pero así las demás personas, tu esposa, tus hijos también, son tus hermanos. Y Cristo lo dice, todos ustedes son hermanos y todos ustedes son discípulos míos, ustedes solo tienen un maestro. Es decir, que la verdadera igualdad, no el igualitarismo comunista o de izquierda, la verdadera igualdad la trae Cristo. Es reconocer que todos nosotros tenemos un solo Padre, que todos nosotros tenemos un solo Maestro. Todos tenemos un solo Maestro. Y entonces cuando tú te reconoces Maestro, cuando tú te reconoces discípulo del único Maestro, la vida cambia. Mira, los problemas matrimoniales se arreglarían con una velocidad. ¿Sería algo tan precioso eso? ¿Por qué? Porque imagínate que hay un problema matrimonial, lo cual no es difícil de imaginar porque lo vemos todos los días. Pero imagínate que hay un problema matrimonial. Normalmente el error que se comete es que se quedan mirando el uno al otro, es que tú fallaste, por eso yo hablo de que lo que destruye los matrimonios es la enfermedad del es que tú. Es que tú fallaste, es que tú me dijiste, es que tú hiciste, es que tú no hiciste. Se quedan mirándose. Error craso. Pero cuando empiezan a descubrir que ambos son discípulos del único Maestro, que hay un solo Maestro y que es Jesucristo, y que ese único Maestro es el que me puede enseñar a mí cómo ser esposo, y el que te puede enseñar a ti cómo ser esposa, ¡wow! Entonces empiezan a caminar, porque cada uno está en actitud de aprendizaje. Y la mejor actitud para lograr una reconciliación es la actitud de aprendizaje. Pregúntenle a los psicólogos, que para eso hay muchos. Pregúntenles. La actitud de reconciliación va unida a la actitud de aprendizaje. Porque el que no tiene la actitud de aprendizaje quiere solamente que el otro cambie. O sea, yo soy, digámoslo caritativamente, perfecto. Yo soy perfecto. Tú eres la que no entiende nada. Tú eres la que desde el principio ha fallado. Tú eres la que te equivocas en todo. Tú eres la que no sabes. A ver, por ejemplo, ¿cuál es mi número de cédula? No lo sabes. Ese es el gran error que cometemos. Pero Cristo nos da la solución. La solución es ponte con actitud de discípulo. Deja de estar mirando que te casaste con la perfecta y le puedes exigir todo. O deja de pensar que tú eres el perfecto y te lo mereces todo. Toma actitud de discípulo.
Entonces, para sanar heridas de infancia, piensa eso. Piensa que tú tienes actitud de discípulo. ¿Y qué significa actitud de discípulo? Significa que todo lo que me ha sucedido es aprendizaje. Esa es la escuela mía. Escuela que tuvo algunas cosas bonitas y que tuvo muchas cosas o pocas cosas o algunas cosas feas. Entonces, yo tomo actitud de discípulo. Eso nos lo trae el Nuevo Testamento. Tercero, todos somos necesitados de la misma gracia. Solo voy a leer este texto. En Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, observa las palabras que dice el apóstol San Pedro para referirse a cómo nosotros tenemos las mismas debilidades de nuestros padres y que no tiene sentido pretender que ellos sean don perfecto y doña perfecta, aunque ellos mismos a veces se miren así. No tiene sentido. Leo Hechos 15, 10, 11. Pregunta Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo? Se refiere a la ley de Moisés. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Somos tan débiles como ellos. ¿O es que tú crees que tú eres de otro barro? Acuérdate el gran principio bíblico: todos somos del mismo barro. Entonces, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que necesito yo es lo mismo que necesitaba mi papá y tal vez no lo conoció. Eso es lo mismo. Y lo mismo que necesita mi mamá, esa mujer que a veces no entiendo, esa mujer que a veces me resulta agobiante, esa mujer que resulta tan exigente, esa mujer que me descalifica, lo que ella necesita en primer lugar no es una hija perfecta. Lo que ella necesita no es un hijo perfecto. Lo que ella necesita no es la nuera perfecta o el yerno perfecto. Lo que ella en primer lugar necesita es la gracia de Dios. Porque es que si tú no reconoces que tu papá lo que necesita en primer lugar es la gracia de Dios, tú vas a caer en esta trampa mental. Oh, si yo fuera un hijo perfecto, todo sería tranquilo en casa. Si yo pudiera complacer en todo a mi mamá, todo sería maravilla en casa. No caigas en esa trampa. Ningún grado de perfección tuya va a dejar satisfecho a tu papá o a tu mamá si están heridos, ellos, porque ellos también están heridos. Ningún grado de perfección. Mientras ellos no se encuentren con esta gracia del Señor, mientras ellos no saboreen, mientras no se cumpla en ellos lo que dice el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Mientras mi papá no descubra, guste y vea lo bueno que es el Señor, mientras mi mamá no descubra y vea cuán bueno es el Señor, cualquier grado de perfección que tú tengas será insuficiente. Cualquier favor que tú les hagas será insuficiente. Cualquier detalle será insuficiente. Cualquier serenata será insuficiente. Siempre habrá una trompeta destemplada en la serenata que le lleves. Ay, mijita, gracias por la serenata. La próxima vez ensayen más. Lo que ellos necesitan es la gracia divina. Eso no es una excusa para ser mediocres nosotros, es simplemente entender lo que ellos necesitan. Y cuando uno empieza a descubrir esta maravilla de que la gracia de Dios es lo que todos necesitamos, uno empieza a ser libre. Porque es que todos vivimos pendientes de cómo complazco aquí a mi papá, cómo complazco a mi mamá. Si yo hubiera hecho, mi papá estaría feliz. Si yo hubiera dicho esto, ¿qué hago para que mi mamá esté feliz? ¿Qué hago para...? Y esa es una cadena muy tenaz. Eso no funciona. Lo que funciona es descubrir qué es lo que realmente necesita la persona, así la persona no lo tenga claro. Último punto, leemos Efesios 6, versículos del 1 al 4, que es lo que llamamos el nuevo equilibrio de la nueva alianza. Mire esto que es inmortal. Esto es de San Pablo, Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos,
Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Fíjate el nuevo equilibrio que trae la nueva alianza. Por una parte, se refrenda la autoridad de los papás, pero por otra parte se refrenda la necesaria autonomía de los hijos. Tú tienes autoridad sobre ellos, pero la vida de ellos es la de ellos. No son una prolongación tuya. No son la oportunidad de que tú realices los sueños frustrados que tú tienes. Esos no son. Yo no te di hijos para que tú pensaras así. Yo no te di hijos para que tú resolvieras tus necesidades emocionales o existenciales. Entonces, de parte de los hijos, la sana obediencia, y de parte de los papás, la sana autoridad. Hermanos, hay tanto para comentar, pero yo creo que aquí tenemos un hermoso panorama de cómo la Biblia nos enseña. Vamos a sintetizar en 3 frases. Primero, que la emoción no puede ser el piloto de mi vida. Segundo, que todos estamos hechos de barro. Y tercero, que hay una respuesta que vale para padres y para hijos. Lo que nuestros padres necesitan, lo mismo que nosotros, es exactamente la misma gracia que nos ha concedido Papá Dios a través de su Hijo Jesús. Pongámonos en pie, por favor, para decir una pequeña oración. Recibe nuestra gratitud, Padre del cielo, porque eres grande, porque eres bello, porque eres santo. Recibe nuestra gratitud, Señor. Y hoy solo te quiero hacer una petición. Danos espíritu de hijos. Que si nos reconocemos hijos tuyos, empieza a sanarse todo, todo. Danos espíritu de hijos. Muy particularmente te pido, ya que está tan cerca Pentecostés, te suplico, ya que está tan cerca Pentecostés, danos espíritu de hijos, danos Espíritu Santo, espíritu de hijos, para que nuestra infancia se sane, para que la emoción no sea el piloto de nuestra vida, sino la luz que tú nos das. Danos espíritu de hijos y seremos hombres nuevos y mujeres nuevas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.